En momentos de dor e perda, é difícil acreditar que a vida pode se reerguer. Mas, às vezes, a maior forca vem de onde menos esperamos. Esta é a historia de uma jovem que enfrentou o impensável e encontrou em sua própria coragem a chave para a liberdade da mãe. Prepare-se para uma jornada de superacao, luta e, acima de tudo, resiliência. Porque, no final, o que realmente importa é o quanto somos capazes de lutar pelo que amamos. Se inscreva no canal e deixe seu like, para que esta história chegue até mulheres que precisam criar coragem e de ajuda. Meu nome é Luna, e sou a filha mais bela de Javier e Lola. Cresci em uma casa cheia de amor, onde tudo parecia simples, mas perfeito. Meus dois irmãos, Daniel e Samuel, sempre estiveram ao meu lado, e juntos formávamos uma pequena equipe imbatível. Nosso pai, Javier, era o pilar da nossa família. Ele tinha mãos calejadas de tanto trabalhar, mas sempre tinha um sorriso e uma palavra gentil para nos dar. Sua bondade parecia transbordar, e ele era respeitado por todos ao seu redor. Nunca o vi perder a paciência. Tenía un corazón grande, como el cielo, y nos amaba más que a cualquier cosa en este mundo. Y mi madre, Lola. Ella era el equilibrio perfecto para nuestro padre. Tenía una dulzura única, pero también era firme cuando era necesario. Su matrimonio siempre fue una referencia para todos los que estaban a nuestro alrededor. Yo, como hija mayor, siempre observaba cómo se trataban, cómo se apoyaban mutuamente y se respetaban. Crecí creyendo que el amor era eso, una unión interminable, que se construía todos los días, sin prisa y sin distracciones. Todo parecía perfecto, pero había algo que aún no sabía que cambiaría todo. Algo que estaba acechando, esperando el momento adecuado para romper la armonía de nuestra vida. Nuestra rutina estaba marcada por risas, tardes perezosas en el jardín y cenas familiares donde el olor de la comida hecha por nuestra madre invadía cada rincón de la casa. No imaginaba que nada podría perturbar esta paz. Pero, como toda historia que comienza de manera tranquila, había algo a punto de suceder. Fue una tarde de verano, en la que el sol parecía más caliente de lo normal, cuando algo cambió. Era una tarde como cualquier otra, hasta que mi padre llegó a casa con una mirada distante, una expresión que nunca había visto antes. Intentaba esconderlo, pero era imposible no notarlo. Esa máscara que siempre usaba, de fuerza y calma, comenzaba a caer. Mi madre fue la primera en notarlo. Siempre la intuición de madre, pensaba yo. Ella le preguntó si estaba bien, pero él se limitó a sonreír y decir que solo estaba cansado. Esas palabras, tan simples como siempre, no me engañaron. Pero, en ese momento, estaba más preocupada por la idea de salir a jugar con mis hermanos, así que lo dejé pasar. Hasta que, al día siguiente, ocurrió lo peor. Mi padre, el hombre que siempre se mantuvo firme, que nunca había mostrado debilidad, se desplomó. No físicamente, pero emocionalmente. No sabía qué hacer. Vi a mi madre luchando por entender, pero algo en su mirada me decía que ella ya lo sabía, que nuestro padre estaba atravesando un dolor que ya no podía esconder, y aunque intentaba luchar contra ello, sabía que algo terrible se avecinaba. Lo que ocurrió al día siguiente cambió todo. Mi padre, el hombre fuerte y trabajador, recibió la noticia que nadie podría imaginar. El cáncer, en un estado tan avanzado que ya no había mucho que hacer, había invadido su cuerpo. Era un tipo raro, agresivo, y el tiempo que nos quedaba con él era más corto de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Cuando llegó la noticia, nuestra vida se derrumbó. El mundo, que antes estaba lleno de risas y momentos de felicidad, se convirtió en un torbellino de miedo, incertidumbres y noches sin dormir. El dolor que mi padre sentía no era solo suyo, era nuestro. Cada uno de nosotros sentía en carne viva la ausencia inminente de lo que siempre había sido nuestra base, nuestro pilar. Él era el pilar de la familia,
y ver eso siendo destruido ante nuestros ojos era como si la propia tierra debajo de nuestros pies comenzara a desplomarse. El primer mes fue una pesadilla. Intentábamos ser fuertes, pero cada día que pasaba, la enfermedad parecía llevarse más y más al hombre que siempre fue la razón de nuestro equilibrio. Sin embargo, a pesar de todo el sufrimiento, algo bonito surgió, nuestra unión. Yo, Daniel y Samuel comenzamos a apoyarnos más que nunca. La preocupación por nuestra madre se intensificó, y los tres nos convertimos en los ojos vigilantes, los hombros que ella necesitaba. Pasábamos noches juntos, tratando de hablar sobre todo y sobre nada, buscando mantener una normalidad que ya no existía. Nuestras risas ahora eran más bajas, nuestras miradas, más profundas, como si quisiéramos guardar todos los momentos junto a nuestro amado Padre, aunque Él estuviera siendo arrebatado de nosotros. Mi padre luchó con todas las fuerzas que le quedaban. Quería seguir siendo el protector, el líder de la casa, pero su cuerpo ya no respondía como antes. Poco a poco, comenzó a despedirse, tal vez sin querer, pero la enfermedad no lo dejó en paz. A los 12 meses del diagnóstico, la lucha llegó a su fin. Papá se fue. El dolor de perderlo fue inmenso, una herida que jamás se cerraría. El vacío que dejó parecía insoportable, pero, de alguna manera, la unión que la enfermedad nos trajo permaneció. Y fue con esa unión que tratamos de seguir adelante. Después de su partida, el dolor de perder a nuestro padre se mezcló con el miedo al futuro. Él no solo era el pilar emocional de nuestra familia, sino también el corazón de un negocio que había construido con tanto esfuerzo y dedicación. Era una empresa prometedora, algo en lo que siempre creyó que sería su legado para nosotros. Un negocio que siempre llevó solo, como si supiera que, algún día, esto sería lo que nos mantendría. Pero, en ese momento, nadie entendía cómo operaba ni qué se necesitaba para mantenerlo en marcha. Mi madre, siempre fue ama de casa. Nos cuidaba con el corazón abierto y un cariño incondicional, pero el mundo de los negocios era completamente ajeno para ella. Cuando papá falleció, se encontró ante un abismo. La vida no podía detenerse, el negocio no podía quebrar, y nosotros, sus hijos, aún éramos demasiado jóvenes para asumir cualquier responsabilidad financiera. El dolor de perder a Javier era insoportable, pero la realidad era clara, la vida continuaba, y el futuro dependía de lo que sucediera con ese negocio. Yo, Daniel y Samuel tratamos, de todas las formas, de ayudar a nuestra madre, pero la verdad es que ninguno de nosotros sabía qué hacer. Ella se vio obligada a asumir la responsabilidad del negocio. No tenía elección. Pero, ¿cómo podría una mujer que nunca entendió nada sobre ventas, contabilidad, negociaciones y contratos, ahora ser la dueña y responsable de algo tan grande y tan importante? No tenía idea de qué hacer, pero, ante el dolor y la necesidad, tuvo que aprender rápidamente. Fue un proceso doloroso y lleno de incertidumbres. Comenzó a reunirse con proveedores y clientes para estudiar y tratar de entender los detalles más complejos de lo que antes eran solo palabras que escuchaba de su esposo. Nadie allí sabía exactamente cómo hacer que eso funcionara. Pero mamá, con la fuerza que siempre tuvo, se reinventó. Se convirtió en algo que jamás imaginó ser, una empresaria. Y nosotros, sus hijos, fuimos sus brazos y ojos en este nuevo mundo. Fue extraño e incómodo, pero la necesidad de continuar con la vida nos obligó a crecer más rápido de lo que nos gustaría. Cuando mi padre se fue, la sensación de desamparo invadió a todos nosotros. El vacío que dejó no solo era emocional, sino también práctico. El negocio que él manejaba con tanto esfuerzo ahora estaba en manos de una mujer que nunca había tenido contacto con ese mundo. El dolor y la presión sobre mi madre eran inconmensurables. Pero, como siempre, ella encontró fuerzas donde nadie más imaginaba que hubiera. Y fue en ese escenario que apareció Marco Antonio. Marco Antonio era el brazo derecho de mi padre en la empresa, un hombre que siempre parecía saber lo que estaba haciendo. Era una figura carismática, bien articulado,
y tenía una experiencia considerable en el sector. Desde el momento en que supo de la muerte de Javier, se presentó de manera solidaria y se ofreció para ayudar a mi madre. Fue, en todos los aspectos, el apoyo que ella necesitaba en ese momento de total fragilidad. Al principio, Lola aceptó de buen grado. No tenía elección, necesitaba a alguien experimentado a su lado para mantener el negocio en pie. Marco Antonio asumió el papel de guía, siendo el mentor que mi madre tanto necesitaba. Pasaba horas explicando las minucias de lo que debía hacerse, ayudando con reuniones y negociaciones, y gradualmente, mi madre se fue adaptando a esta nueva realidad. Yo tenía solo 17 años, y a medida que pasaban los días, comencé a notar un lado de Marco Antonio que me incomodaba. No sabía exactamente qué era, pero algo en su comportamiento hacia mi madre no me sonaba bien. Mi madre, Lola, con sus 45 años, siempre fue una mujer de presencia marcante. Se cuidaba a sí misma, siempre vaidosa, bonita, y a pesar de todo el dolor que llevaba en el corazón, su belleza seguía siendo evidente. Siempre fue elegante, y eso era algo que nadie podía quitarle. Fue un día común, cuando la acompañé a la oficina de la empresa, que vi algo que me hizo tragar saliva. Marco Antonio la miró de una manera que nunca antes había visto. Sus ojos parecían ir más allá del profesionalismo que siempre había mostrado. Sabía que, como joven, muchas veces las cosas pasaban desapercibidas para los demás, pero yo estaba alerta. Con solo 17 años, pude notar que, entre líneas, había algo más en su mirada y en su comportamiento. Estaba interesado en mi madre de una manera que no era solo respeto profesional. Y fue en ese momento que sentí una inquietud. Algo me decía que no era bueno. No estaba lista para señalar qué sería, pero sabía que no sería fácil lidiar con eso. Después de 2 años difíciles, en los que mi madre luchó para mantener la empresa en pie y curar el dolor de la pérdida de nuestro padre, algo inesperado sucedió. Ella siempre decía que amaba a mi padre, Javier, y que él sería la única persona en su corazón. Pero, a medida que pasó el tiempo, empezó a darse cuenta de que necesitaba seguir adelante. No porque se hubiera olvidado de nuestro padre, sino porque la vida no se detenía, y sus hijos todavía la necesitaban. Fue entonces, en una noche silenciosa, cuando se sentó con nosotros en la sala y, con una expresión seria, anunció algo que, al principio, me sorprendió. He decidido darle una oportunidad a Marco Antonio, dijo, con la voz firme, pero al mismo tiempo, cargada de una leve tristeza. Amo a su padre, y siempre lo amaré, pero necesito vivir. Él no querría que me quedara atrapada en el pasado. Necesito seguir adelante. A esa altura, mi madre ya estaba completamente capacitada para manejar la empresa sola. Entendía todos los procesos, sabía cómo comunicarse con los proveedores, cómo manejar las finanzas, lo más importante, cómo tomar las decisiones más importantes. Era algo que la transformación que le trajo el dolor le había dado. Marco Antonio ya no era el mentor ni el guía. Ahora se convertía en un apoyo, más burocrático que cualquier otra cosa, algo que ella podía delegar, pero que no era más que una pieza secundaria en el gran juego que ella misma había aprendido a jugar. Nosotros, sus hijos, quedamos en silencio por unos segundos, procesando lo que nos acababa de decir. Pero pronto llegó la reacción, especialmente de mi parte. Yo, con mis 19 años en ese momento, no podía aceptarlo fácilmente. No podía ver con buenos ojos a Marco Antonio siendo algo más que solo un colaborador, un profesional que, en mi opinión, siempre había estado más interesado en mi madre de lo que dejaba ver. La idea de verlo más cerca de ella, de verlo en un papel de compañero, me causaba un nudo en la garganta. Pero lo peor aún estaba por venir. Mi madre quería que supiéramos todo, así que nos reunió nuevamente, a los 3 hijos, para contarnos más sobre este nuevo paso en su vida. Habló de su amor por Javier, pero también habló sobre su necesidad de sentirse viva nuevamente. Sé que no será fácil para ninguno de nosotros, dijo,
pero necesito que me apoyen. Y fue ahí donde comenzó el verdadero conflicto. Mis hermanos no aceptaron de inmediato. Daniel, el más joven, estaba visiblemente incómodo, sin saber cómo lidiar con la idea de ver a nuestra madre con otro hombre. Samuel, el del medio, siempre fue más callado, pero pude sentir su inquietud. Para mí, era aún más complicado. No sabía cómo lidiar con el hecho de que el hombre que siempre había sido solo el brazo derecho de nuestro padre ahora se estaba convirtiendo en algo más. No debía ocupar ese lugar, sentía yo, no de la manera en que mi madre intentaba hacer que fuera. A partir de ese momento, mi madre enfrentó una lucha no solo con sus propios sentimientos, sino también con los nuestros. La armonía que tanto había soñado reconstruir comenzó a fragmentarse. Y lo peor de todo era que, en el fondo, ella sabía que nuestra aceptación sería una batalla difícil. Con el paso de los meses, Marco Antonio comenzó a tomar el control de la empresa de manera más incisiva. Antes, solo era una ayuda, una pieza secundaria. Pero ahora se convertía en la pieza central, el hombre que decidía todo. Mi madre, a pesar de toda su fuerza, comenzó a alejarse, como si el dolor de perder el control fuera aún más intenso que el dolor de perder a mi padre. Y yo, cada vez más, sentía que algo no estaba bien. Lo más aterrador de Marco Antonio era su misterio. Nadie sabía mucho sobre su pasado. Nunca hablaba mucho de sí mismo, y cualquier intento de saber más sobre su vida fuera de la empresa siempre era rápidamente evitado. Comencé a darme cuenta de que había algo profundamente mal en él, algo que no encajaba con lo que él quería mostrar al mundo. Y entonces, estaban esos momentos en que me miraba. Miradas que, al principio, pensaba que eran solo confusión de mi parte, pero con el tiempo, se hicieron más evidentes. Miradas con una malicia que me hacían sentir incómoda. Sabía, con una certeza creciente, que él ya no me veía solo como la hija de la dueña de la casa, sino como algo mucho más perturbador. El asco que sentía por él era tan grande que me revolvía el estómago. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un escalofrío que me hacía querer salir de allí, como si el simple hecho de que él me viera fuera una agresión. Intentaba, en vano, evitar a toda costa esos momentos. Pero no importaba cuánto me apartara o fingiera que nada estaba pasando, las intenciones de él eran demasiado claras para ignorarlas. La situación en casa empeoraba cada día. Lo que antes era una casa llena de risas y calor, ahora se volvía un lugar frío, donde la tristeza era palpable. Mi madre estaba visiblemente ausente, como si una parte de sí misma hubiera sido arrancada y no supiera cómo encontrarse. Lo que antes era nuestra casa, nuestro refugio, ahora se convertía en un escenario para una triste obra de teatro, donde la pieza principal era el desgaste emocional que Marco Antonio causaba en todos nosotros. Fue entonces cuando finalmente hizo lo impensable. Marco Antonio, con la excusa de necesidad empresarial, y para estar más cerca de la empresa, consiguió convencer a mi madre de dejar la casa familiar y mudarse a la suya. No entendí cómo mi madre, que siempre había sido tan fuerte, tan llena de vida, permitió que esto sucediera. Pero día a día, parecía más cansada, más vulnerable. Y así fue como, en uno de esos días en los que el sol parecía no brillar nunca, Marco Antonio se adueñó de todo. Nos mudamos allí, a un lugar que no era nuestro. Dejamos atrás todo lo que recordaba a mi padre. Los días siguientes fueron una verdadera pesadilla. Apenas podía creer lo que estaba sucediendo con nuestra familia. Marco Antonio, con su presencia cada vez más dominante, ya no estaba satisfecho con el poder que había logrado en la empresa. Ahora quería más. Quería destruir todo lo que nuestra familia había construido. Y, sobre todo, quería a mi madre. Ella, que siempre había sido nuestra fortaleza, ahora vivía en un laberinto oscuro, donde las salidas parecían no existir. Intentaba mantener las apariencias, intentaba sonreír para sus hijos, pero podía ver el dolor en sus ojos. Marco Antonio tenía una manera de manipularla,
de ponernos en su contra, de hacerle creer que él era la única persona que podía ayudarla a seguir adelante. Pero lo que él quería, en realidad, era despojar a nuestra familia de todo. Ese hombre, que ya sospechaba que tenía intenciones oscuras, ahora estaba más claro que nunca, quería nuestra casa. Quería todo lo que nos era precioso, y yo lo sabía con todas las fibras de mi ser. Intentó convencer a mi madre de vender nuestra casa, ese hogar que siempre había sido nuestro refugio, nuestra seguridad, donde tantos momentos felices habíamos compartido. Cuando me enteré, algo dentro de mí se rompió. La rabia y la indignación crecieron dentro de mí como una tormenta, consumiéndome de una manera que no sabía cómo controlar. Me sentía traicionada, como si mi madre se estuviera entregando a ese monstruo. Y no iba a dejar que eso sucediera. Recuerdo haber ido hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón pesado de rencor. Esas palabras salieron de mi boca como una explosión: «Estás acabando con nuestras vidas, mamá. ¿No ves lo que está haciendo él contigo? Marco Antonio no vale nada, y te lo avisé desde el principio. Lo odio. Odio todo de él». Mi madre se quedó en silencio, tratando de calmarme, pero no podía controlarme. Grité, con toda la rabia que sentía, que si ella vendía esa casa, yo desaparecería. Ya no quería saber nada, ya no quería ser parte de esa mentira. Le dije, con el dolor más profundo que alguien pueda sentir: «Si haces esto, mamá, si vendes nuestra casa, nunca más apareceré. Me iré, y nunca más sabrás de mí». Desconfiaba que Marco Antonio quería dar un golpe. Quería vernos en la miseria, sin nada, sin lo que era nuestro. Sabía que, sin la casa, estaríamos desamparados. Y lo haría todo para ver a mi madre humillarse ante él, perder su dignidad, perder todo. Lo sabía. Después de mi explosión de ira, la casa quedó en silencio, pesado y denso. Me aparté, pero las palabras que salieron de mí aún resonaban en mis oídos, y la mirada de mi madre, llena de tristeza e impotencia, me cortaba. Ella no sabía qué hacer, y yo no sabía cómo ayudarla sin perder aún más de mí misma. Marco Antonio había sembrado su semilla, y estaba floreciendo en cada rincón de nuestra vida. Con el tiempo, me di cuenta de que él no solo quería la casa, sino que quería el control total sobre todo. Lo que antes era nuestra vida, nuestra historia, ahora parecía desintegrarse en sus manos. Sabía que estaba manipulando a mi madre, haciéndole creer que vender la casa era la única salida, la única solución para mantener el negocio en pie y, quién sabe, incluso para mantenerla libre del dolor. Pero era mentira. Sabía que quería dejarnos desamparados, para que no tuviéramos nada más. Cada día que pasaba, Marco Antonio se acercaba más a nuestra madre. La rodeaba con palabras dulces, prometiéndole un futuro sin preocupaciones, tratando de convencer a todos de que solo estaba tratando de ayudar. Pero yo veía lo que nadie más veía. No estaba allí para ayudar. Estaba allí para destruir. Su presencia era sofocante, y mi rabia aumentaba con cada mirada que le lanzaba a mi madre. Pero lo que más me perturbaba era el hecho de que ella comenzaba a creer las mentiras de él. Fue cuando finalmente dio el golpe. Marco Antonio convenció a mi madre de que la venta de la casa era la única manera de mantener todo funcionando. Ella, debilitada, aceptó. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, el hogar que conocía, donde crecí, donde vivimos tantas memorias, estaba a punto de ser vendido a un extraño. Sabía que no podía dejar que eso sucediera. Con toda la fuerza que me quedaba, tomé una decisión. No iba a permitir que Marco Antonio nos destruyera. No iba a dejar que se llevara todo lo que mi familia había logrado. Esa noche, cuando mi madre estaba dormida, tomé el teléfono. Era el último intento. Sabía que no podía hacerlo sola, pero sabía que, si no lo hacía, la casa estaría perdida para siempre.
Pedí ayuda a una tía paterna, le conté todo lo que estaba pasando, y ella rápidamente se ofreció a ayudarme, pero permanecería atrás, no quería que mi madre supiera que se iba a involucrar. Ella me ayudó con un abogado de confianza, me pasó el contacto. Llamé a un abogado, y sin pensar en las consecuencias, le conté todo. Hablé sobre el golpe, sobre las manipulaciones, sobre lo que Marco Antonio quería hacer. Sabía que eso sería un riesgo, pero no tenía opción. La venta de la casa era el último paso para él. Y no podía dejar que ganara. El abogado, con la rapidez de quien sabe que el tiempo es corto, comenzó a trabajar de inmediato. Me orientó a tomar todas las medidas legales posibles para bloquear la venta de la casa, mientras intentábamos reunir pruebas de las manipulaciones de Marco Antonio. Sabía que él era astuto, y eso me aterrorizaba, pero la rabia que sentía por él me daba fuerzas para seguir adelante. No podía dejar que tuviera éxito. No podía permitir que nos quitara todo. Mantenía distancia de mi madre, pero las miradas entre nosotras estaban cargadas de significado. Ella sabía que algo estaba sucediendo, pero no sabía exactamente qué. A cada día, sentía que ella estaba más distante, más ausente, como si ya se hubiera rendido a Marco Antonio. Él sabía exactamente cómo conquistarla, cómo hacerla sentir que él era su única opción. Y, con eso, conquistaba cada pedazo de nuestra vida. Una noche, cuando la tensión en el aire ya era insoportable, ocurrió el enfrentamiento inevitable. Marco Antonio llegó a casa con una sonrisa triunfante, como si supiera que estaba a punto de conquistar una victoria más. Traía papeles, documentos, y un aire de superioridad que me erizaba la piel. Ya tenía todo planeado, como si nada pudiera impedir sus planes. Yo, ahora decidida a luchar hasta el final, entré en la sala y entregué en manos de mi madre unos documentos que el abogado ya había redactado y registrado, en los cuales mi madre estaba prohibida de vender la casa, pues todavía tenía 2 hijos menores y no podía firmar una procura para que Marco respondiera por ella dentro de la empresa. Lo que ocurrió a continuación fue un choque para todos. Me giré hacia mi madre y, por primera vez, le dije todo lo que tenía atorado dentro de mí. ¿No ves lo que está haciendo él contigo, mamá? Nos está destruyendo nuestra familia. Grité, y Marco Antonio se acercó, tratando de mantener la calma. Pero sus ojos traicioneros estaban ahí, como siempre. Mi madre me miró, y por primera vez, vi una fracción de duda en sus ojos. Ella no quería creerlo, pero algo dentro de ella ya comenzaba a entender lo que estaba en juego. Se veía perdida, con la confianza totalmente quebrada. Y allí, en medio de todo ese caos, finalmente dio el paso que nunca pensó que tendría que dar, se giró hacia Marco Antonio y, con la voz temblorosa, dijo, «Ya no voy a hacer esto. No puedo más». El silencio fue absoluto. Marco Antonio miró a mi madre, incrédulo, como si no supiera qué hacer. Pero allí, en ese momento, algo cambió. Ya no estaba en control. Las noches eran las más difíciles. Desde que nos mudamos a su casa, el ambiente cambió. Hace pocos días había comprado un coche nuevo, también tenía una moto que, con el tiempo, dijo que era su sueño y que tenía un valor significativo, además de ropa y perfumes caros. En cuanto a las ganancias de la empresa para mi madre, no sé qué decir, solo recuerdo un día verla cuestionándolo, preguntándole por qué lo que recibía era solo el alquiler de nuestra casa y el monto casi exacto para cubrir nuestros gastos mensuales, es decir, él se quedaba con todo. Oía discusiones provenientes de su habitación, siempre en un tono bajo, pero intensas. Era una lucha silenciosa, donde las palabras de Marco Antonio se mezclaban con las de ella. Él la coaccionaba, la amenazaba de formas sutiles pero devastadoras. Y yo sabía que ella ya no podía escapar de esto. No sabía cómo, pero sentía que eso no era solo manipulación psicológica. Ya hacía mucho tiempo que esto estaba pasando, y a cada día que pasaba,
parecía que Lola se estaba apagando, dejándose consumir por este hombre. Las finanzas de la empresa comenzaron a caer drásticamente. La empresa que antes mi padre había construido con tanto trabajo y dedicación se estaba desmoronando bajo el mando de Marco Antonio. Lola, que ya había aprendido a lidiar con los números, sabía que las cosas no iban bien. Ella veía la quiebra acercándose, pero Marco Antonio no le daba espacio para cuestionar. La mantenía bajo control, tratando de convencerla de que vender la casa aún era la solución para salvar el negocio. Ella quería creerlo, pero algo dentro de ella comenzaba a percatarse de que él estaba conduciendo todo hacia un final trágico. Una noche, cuando fui a la habitación de mi madre para hablar con ella, algo me llamó la atención. En su brazo, justo debajo de la manga de su blusa, había una marca morada, un hematoma. Era pequeño, pero evidente, y al mirarlo, mi corazón se heló. Sabía lo que eso significaba, pero no quería creerlo. Percibí el disfraz en su rostro cuando le pregunté sobre eso. Ella solo sonrió, forzó una sonrisa, diciendo que había sido un accidente, algo por lo que no valía la pena preocuparse. Pero yo sabía con cada fibra de mi ser que Marco Antonio estaba más cerca de quebrarla de lo que ella quería admitir. Estaba destruida por dentro, pero no podía mostrarlo ante ella. Sabía que, si mi madre estaba completamente perdida, tenía que ser fuerte por ella. Pero por dentro, mi corazón se rompía cada día al ver su sufrimiento. Y había otro peso sobre mis hombros. No podía salir de casa. No podía dejar a mi madre sola, no podía abandonar a mis hermanos. Ellos me necesitaban más que nunca, y irme, era una idea que ni siquiera podía considerar. Mi familia se estaba desintegrando, y yo estaba en el centro de todo eso. Cada noche, antes de dormir, me arrodillaba al lado de la cama y pedía fuerzas. Le pedía a mi padre, dondequiera que estuviera, que me diera sabiduría para soportar ese dolor y para proteger a mi madre y a mis hermanos. Sabía que la lucha recién comenzaba, y que el peso sobre mis hombros solo aumentaba. No podía dejar que Marco Antonio ganara. No podía permitir que destruyera la única familia que aún me quedaba. Era una mañana como tantas otras, pero para mí, todo parecía diferente. El café caliente y el suave sonido de las tazas chocando no lograban mitigar el peso que sentía sobre mis hombros. Cuando me senté en la mesa, vi a mi madre, con la mirada perdida, moviendo la taza como si intentara disipar el dolor de su propia alma. Siempre fue una mujer fuerte, pero ahora, parecía una sombra de lo que fue. Fue entonces cuando habló, como si tratara de hacer que todo fuera más simple, más fácil. Luna, dijo suavemente, deja de hacer todo este alboroto, por favor. Deja de perseguir a Marco Antonio. La situación es insostenible. Ya no puedo vivir así. La miré, y la frustración me invadió por completo. Ella estaba pidiéndome que dejara de luchar, como si estuviera exagerando, como si lo que estábamos viviendo fuera solo un malentendido. Era difícil encarar a la mujer que siempre fue mi madre, mi guía, hablando como si aún estuviera ciega a lo que estaba pasando. Fue entonces cuando, tal vez por primera vez, me vi grande, como una gigante frente a ella. La miré con firmeza, como si de repente hubiera madurado. ¿No lo ves, mamá? Estamos fracasando. Todo lo que mi padre sudó para conseguir se está yendo por el desagüe. El negocio se está hundiendo, ¿y tú sigues aquí, creyendo que todo se resolverá solo? Grité, con toda la fuerza que tenía, el dolor convirtiéndose en palabras. Despierta, mamá. Continué, sin poder detener las lágrimas. Vámonos de este infierno, antes de que no nos quede nada. No voy a esperar más. Vas a perder todo si sigues creyendo en sus mentiras. Y te voy a advertir, ya tengo al abogado a mi lado. Lo viste de lo que soy capaz, ¿verdad? No importa lo que él diga, cualquier papel que firmes,
cualquier documento o poder notarial, no respondo por mí misma. Voy a dejar claro, lucharé con todo lo que tengo para proteger a nuestra familia. Y si me dejas hacerlo sola, no me quedaré callada. Esas palabras salieron con tanta fuerza que, por un momento, el silencio entre nosotras fue ensordecedor. Estaba allí, exponiendo la dura verdad, como una adulta experimentada, como si fuera lo único que quedaba para salvarme. Sabía lo que Marco Antonio estaba haciendo, sabía de las amenazas que ya había hecho. Quería sacarme de casa, quería que me fuera, pero mi madre, al menos, aún no había aceptado eso. Ella aún no cedió a su presión. Sabía que no podía esperar más. Sabía que, si no actuábamos, perderíamos todo. Y ese dolor, esa rabia, me quemaba por dentro. Sabía que las palabras que había dicho no saldrían fácilmente de mi cabeza. Pero, en ese momento, la rabia me dio el valor de hacer lo que debía hacer. Sabía que, si mi madre no despertaba, no vería lo que sucedía justo frente a sus ojos. Marco Antonio se estaba convirtiendo en un peligro real, y no podía dejar que destruyera todo lo que mi padre había construido. Después de mi desahogo, ella quedó en silencio. Su mirada estaba distante, como si estuviera tratando de absorber cada palabra que le había dicho. Podía ver el dolor en sus ojos, pero también veía el peso de su responsabilidad. Se sentía perdida, como si estuviera siendo arrastrada a un abismo del que no sabía cómo escapar. Lo sé, Luna, lo sé, murmuró finalmente, su voz temblorosa. Pero ya no sé qué hacer. Me siento débil. Él me manipula, me hace creer que es la única forma. Ya no sé cómo luchar. Me acerqué a ella, sintiendo el peso de sus palabras en mí. La mujer que siempre fue mi fortaleza ahora parecía una niña perdida, tratando de encontrar el camino de regreso a casa. Pero sabía que no podía dar espacio a más excusas. El tiempo se estaba agotando. No estás sola, mamá, dije, con una firmeza que nunca pensé que tendría. No te voy a dejar pasar por esto sola. Vamos a salir de esto. Sé que aún tienes fuerza, sé que aún puedes luchar. Estaré contigo, y vamos a comenzar ahora. Porque si no actúas, perderemos todo, y no voy a dejar que él haga esto con nuestra familia. Ella me miró, como si estuviera buscando alguna respuesta, algún indicio de que todo estaría bien. Pero sabía que no podíamos esperar más milagros. El momento de actuar era ahora. Los siguientes días fueron una pesadilla, una sensación constante de que el suelo se tambaleaba bajo nuestros pies. Mi madre pidió que desalojaran nuestra casa, que estaba alquilada a una pareja. Marco Antonio parecía más presente que nunca, más controlador, más amenazante. Sabía que mi madre empezaba a cuestionarlo, y eso lo enfurecía. Ya no podía seguir con los brazos cruzados viéndola sufrir. Era como si cada día que pasaba fuera un día perdido para él. Una tarde tranquila, finalmente me amenazó directamente. Marco Antonio me llamó para hablar. Sabía lo que quería. Quería intimidarme, quería que me fuera de casa, que dejara de interferir en sus planes. Pero no iba a ceder. No esta vez. Intentó intimidarme, diciendo que si no me iba, las consecuencias serían aún peores, que mi madre era una carga para él. Quería hacerme sentir sin poder, sin voz, sin nadie. Pero no cedí. Al contrario, fui aún más firme. Le dije que la empresa no era suya, que la familia no era suya, y que ya no tenía control sobre nada. Y cuando se dio la vuelta para irse, con expresión de derrota, le dije, puedes intentarlo todo, Marco Antonio. Pero no lo conseguirás. Mi madre y yo lucharemos hasta el final. Y cuando todo esto termine, solo serás un recuerdo de lo que no salió bien. Con cada día que pasaba, la atmósfera en la casa se volvía más insoportable. Marco Antonio parecía acechar,
como una sombra siguiéndonos a cada paso. Sentía la desesperación crecer en mi interior, pero no me dejaría vencer. Estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para salvar a mi madre, para salvar lo que quedaba de nuestra familia. Ya no podía esconderme, ya no podía permitir que nos arrebatara todo lo que era nuestro, como un monstruo insaciable. Fue en una noche particularmente tranquila, cuando la casa estaba sumida en la oscuridad, que todo se intensificó. Marco Antonio entró en la habitación donde estábamos mi madre y yo, y su presencia era casi opresiva. Ya notaba que mi madre empezaba a cuestionarse. Y con eso, estaba furioso. Sabía que estaba perdiendo el control sobre ella, y eso lo hacía peligroso. Sabía que la situación estaba a punto de estallar, pero de alguna manera intenté mantener la calma. Lo estás haciendo todo mal, dije, mirando a Marco Antonio. No vas a ganar. Puedes intentarlo, puedes amenazarnos, puedes intentar asustarnos, pero eso solo nos hará luchar con más fuerza. Me miró con una sonrisa torcida, la sonrisa de quien cree tener el mundo en sus manos. Pero vi la ira detrás, la ira de quien sabe que está a punto de perder. Estás cayendo en esta ilusión, Luna, dijo con desprecio. Tu madre ya está conmigo. No tiene escapatoria. Fue en ese momento que mi madre, que hasta entonces había permanecido en silencio, se puso de pie. Vi la mirada en sus ojos, la mirada de una mujer que finalmente se encontraba a sí misma, una mujer que estaba lista para retomar su vida. Te equivocas, dijo con voz firme. Ya no soy tuya, Marco Antonio. Ya no soy un peón en tu juego. Soy la mujer que olvidaste respetar. La conmoción en el rostro de Marco Antonio era evidente. Nunca imaginó que mi madre, después de todo lo que había pasado, tendría la fuerza para enfrentarlo. Se giró hacia ella, con una mirada de furia en su rostro, pero en ese momento vi que sabía que había perdido. Ya no tenía poder sobre nosotros. Sabía que si no se alejaba, las consecuencias serían peores de lo que imaginaba. En los días siguientes, Marco Antonio intentó por todos los medios recuperar el control. Pero ya no había espacio para él en nuestras vidas. Mi madre, finalmente libre de su manipulación, tomó las riendas de la situación. Regresamos a casa confundidos, y ella me pidió que no cayera en su trampa. Juntas, ella y yo comenzamos a reconstruir lo que aún era posible. El abogado al que había llamado, junto con otras medidas legales, se aseguró de que Marco Antonio fuera liberado de todo lo que había intentado arrebatar. La casa, nuestra casa, se conservó. El negocio, aunque tambaleante, comenzó a encontrar nuevos rumbos bajo el mando de mi madre. No fue fácil. Nada de lo que estábamos viviendo sería fácil. Pero al menos ahora teníamos la libertad de decidir nuestro propio destino, sin la sombra de Marco Antonio sobre nosotros. Sabía que el viaje estaba lejos de terminar. La lucha de mi madre y la nuestra apenas comenzaban, pero en ese momento, el mayor enemigo había sido derrotado. Marco Antonio, con su manipulación y amenazas, ya no tenía control sobre nuestras vidas. Y finalmente, con el peso del pasado comenzando a disiparse, me sentí más fuerte, más viva. Porque, incluso ante el dolor, el miedo y la incertidumbre, resistimos. Nuestra familia resistió. Y, al final, eso fue lo que realmente importó. Después de todo lo sucedido, mi madre finalmente tomó la decisión más difícil de su vida. Decidió separarse de Marco Antonio y fue definitivo. Parecía que, durante tanto tiempo, había sido engañada, creyendo en sus dulces palabras, intentando justificar las agresiones y manipulaciones. Pero la verdad finalmente prevaleció. Fue por mí, más que por ella misma, que se puso de pie. Sabía que estaba dando el paso correcto, aunque a ella todavía le costaba aceptar la decisión. Al principio, parecía una decisión que había tomado por obligación, porque la presionaban, pero, con el tiempo, se dio cuenta de que la necesitaba para salvarse.
Fue un alivio volver al hogar familiar, al lugar donde habíamos construido nuestros recuerdos, nuestra seguridad. Pero aún así, la lucha no estaba ganada. La separación, aunque una gran victoria, no significó el fin del sufrimiento. Marco Antonio seguía presente, en todas partes, en cada recuerdo. Aún tenía algo en la cabeza. Con la separación, mi madre finalmente le pidió que dejara la empresa. Ya no hay ambiente entre nosotros, Marco, dijo con firmeza. Él se volvió loco. Pude ver por la expresión de su rostro que no aceptaría perder tan fácilmente el control sobre su vida, sobre lo que él creía que era suyo. Pero, con cada día que pasaba, el miedo crecía. Parecía estar planeando algo que iba más allá de lo que podíamos imaginar. Y su verdadero rostro aún estaba por venir. Unos días después, Marco Antonio contactó a mi madre. Todavía había algunas cosas en su casa que quería que ella fuera a buscar, incluyendo unos papeles importantes. Insistió, diciendo que eran cosas que necesitaba para cerrar todo. Mi madre, con su ingenuidad y su deseo de acabar con todo, accedió. Pero algo dentro de mí me decía que algo andaba mal. Estaba preocupada, pero no fui con ella. Tenía que matricularme en la universidad, por fin, empezar de nuevo mi vida, lejos de todo eso. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía abandonar a mi madre. Y fue en ese momento que mi madre se encontró cara a cara con la peor cara de Marco Antonio. Al llegar a su casa, no fue lo que esperaba. La recibió con falsa cordialidad, pero en cuanto se cerró la puerta, la atacó. Descargó todo el odio que guardaba en su interior, como si ella fuera la responsable de todo lo malo que había sucedido. La humilló, la menospreció de una forma que ninguna mujer debería pasar. La hizo sentir más pequeña, más frágil, más indefensa. Y entonces la atacó. La golpeó brutalmente, con la furia de un desquiciado, sin ningún respeto ni consideración. Mi madre estaba sola, indefensa, sin fuerzas para luchar contra él. Solo podía gritar, pedir ayuda, pero él no paraba. La golpeaba con objetos, y con cada golpe, el sonido de su violencia llenaba la casa. Con cada puñetazo, con cada grito, mi madre se destrozaba. No estaba allí para oírlo, pero algo dentro de mí me decía que la situación estaba a punto de descontrolarse. Una vecina, que nunca había presenciado algo así, oyó los gritos y los sonidos del ataque. Prestó atención, asegurándose de que lo que ocurría no fuera algo trivial. Cuando estuvo segura de que mi madre estaba siendo atacada, llamó a la policía. Si no hubiera sido por esta intervención, mi madre habría muerto. Cuando llegó la policía, ya estaba desmayada, con la cara hinchada y el cuerpo destrozado. La encontraron en un estado tan grave que por un momento temí que no sobreviviera. La policía la llevó de inmediato al hospital, donde recibió atención de urgencia. Me enteré de esto horas después, cuando recibí la llamada, y fui al hospital como una sombra, sin saber qué encontrar. Mi madre estaba viva, pero apenas reconocí a la mujer que una vez fue tan fuerte. El dolor de ver lo que Marco Antonio le había hecho era indescriptible. Le había arrebatado no solo su dignidad, sino también su vida. Casi la había matado. El hospital estaba frío, las luces eran brillantes y el olor a antisépticos impregnaba el aire. No sabía qué sentir al mirar a mi madre, que yacía en una cama, con los ojos cerrados y la piel pálida. Parecía un reflejo de lo que había sido, pero a la vez, una sombra de lo que aún podría ser. Mi corazón latía con fuerza, la ira me consumía, pero algo dentro de mí me decía, sigue aquí. No se rendirá. Ahora no. Los médicos dijeron que estaba en estado crítico, pero que por ahora se encontraba estable. Que siguiera viva, después de todo lo sucedido, era un milagro. Sabía que si la policía no hubiera llegado a tiempo, no lo habría logrado. Pero estaba viva, y eso era lo que importaba. Y yo estaba allí, a su lado,
dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ayudarla a recuperar lo que le habían arrebatado. Marco Antonio, sin embargo, no parecía derrotado. Incluso con su arresto inminente y la evidencia de sus agresiones, estaba en algún lugar, planeando su siguiente movimiento. No iba a perder el control tan fácilmente. Pero ya no le tenía miedo. Nos había robado la paz, destruido todo lo que teníamos, pero no pudo destruir nuestro coraje. Mi madre, aunque frágil en ese momento, fue la mujer que siempre me enseñó a luchar. Y por mucho que Marco Antonio quisiera hacernos sentir derrotados, ya no pudo. Había subestimado lo que una mujer era capaz de hacer cuando su familia estaba en juego. La recuperación de mi madre fue lenta. Se encerró en sí misma, con la mirada vacía de quien aún no entendía cómo el dolor se había convertido en su único compañero. Pero cada día encontraba la fuerza para levantarse. El apoyo de amigos, vecinos y familiares la ayudó a recuperarse. Y con eso, poco a poco, mi madre empezó a luchar de nuevo. Ya no la veía como la mujer destrozada por la agresión, sino como la mujer que, incluso ante el dolor más intenso, encontraba motivos para seguir adelante. Empezó a reconstruirse, como si cada respiro fuera una victoria. Y, a su lado, yo también me recuperé. Yo, que durante tanto tiempo había sido la hija protectora, ahora me veía como la mujer que ayudaría a mi madre a seguir adelante. Juntas, reconstruiríamos nuestras vidas. Los días siguientes fueron un torbellino. Marco Antonio fue arrestado, acusado de agresión, y las pruebas en su contra eran contundentes, ya había agredido y se había aprovechado de otras mujeres. Lo apartaron de la empresa y de la vida familiar. Y aunque el camino hacia la recuperación fue largo, finalmente vimos el final de la pesadilla. Pero a pesar de todo, había algo que jamás podríamos recuperar, la paz que nos robó. El trauma, las cicatrices emocionales y las cicatrices que dejó atrás quedarían para siempre. Pero de algo estaba segura, sobrevivimos. Lo sobrevivimos a él, sobrevivimos al abuso y, sobre todo, nos sobrevivimos la una a la otra. Mi madre y yo éramos más fuertes que nunca, sabiendo que nunca más quedaríamos atrapadas en una pesadilla. A medida que se descubría el telón y el dolor se apaciguaba un poco, la realidad de todo lo que Marco Antonio había dejado atrás se reveló de una manera aún más devastadora. La empresa, que una vez pareció una fortaleza, estaba destrozada. Las finanzas, que ya estaban en ruinas, se habían despilfarrado. Marco Antonio, con sus promesas vacías y manipulaciones, había robado todo lo que podía y dejado un reguero de deudas que parecían imposibles de pagar. Destruyó la confianza que mi madre tenía en sí misma y, aún más, destruyó lo que se había construido con tanto sudor y dedicación. Era difícil creer que, después de todo esto, aún quedara algo por hacer. Pero en medio de toda esa devastación, algo encajó. A pesar de todo, mi madre nunca perdió la fuerza. Y, a cada paso, me enseñó lo que debía hacer para reconstruir la empresa, para devolver lo que él había robado, no solo financieramente, sino también con dignidad. Mi madre, ahora más fuerte que nunca, comenzó a enseñarme todo lo que sabía. Cada detalle de la gestión, los números, las negociaciones, las ventas. Me enseñó a luchar de otra manera, a ver el mundo empresarial desde una nueva perspectiva. Empecé a ayudarla, a estar a su lado, ya no como hija, sino como socia. Y, poco a poco, vimos cómo lo que parecía imposible comenzaba a suceder. Fue un largo camino. Nos llevó meses recuperarnos, pero cada día era una victoria. La empresa se estaba recuperando, y con ello, la confianza de mi madre también se restableció. Cada contrato cerrado, cada pago realizado, cada cliente satisfecho era una pequeña victoria contra el miedo y el dolor que Marco Antonio había sembrado en nuestras vidas. Pero, más importante que eso, fue la reconstrucción de nuestra autoestima, de nuestra familia. Las deudas se fueron pagando poco a poco, las heridas emocionales empezaron a sanar, y lo que parecía el final se convirtió,
de hecho, en un nuevo comienzo. Hoy, al mirar atrás, veo lo lejos que hemos llegado. Todo parecía perdido, pero en realidad, nuestra fuerza nunca se quebró. Y aunque el camino fue arduo y lleno de dificultades, nunca, en ningún momento, nos rendimos. Mi madre y yo aprendimos que incluso cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, aún hay una fuerza dentro de nosotros que puede levantarnos. Podemos perderlo todo, pero si no perdemos la esperanza, el coraje y el amor, nada podrá destruirnos. Esa es la verdadera victoria. La victoria de la supervivencia, de la reconstrucción, de la esperanza. Porque, al final, lo que realmente importa no son las adversidades que enfrentamos, sino el coraje para seguir adelante, para luchar y creer que lo mejor está por venir. La vida, a pesar de las cicatrices, nos enseña a ser más fuertes. Y mi madre y yo, juntas, demostramos que, cuando se tiene familia, fuerza y amor, no hay nada que no podamos conquistar.